sí me hubiera gustado tener 1 o 2 días más donde la pudiéramos haber vuelto a rodar y quizá que todos dijéramos, vamos a corregir. Pero estaba muy consciente y muy abierto a que lo que fuera a suceder ese día, esa era la película. Justamente quería hacerle la primera pregunta a Pablo, que ¿de dónde se inspiró para llegar a esta historia? Porque la verdad les voy a ser muy sincero, cuando yo la estaba viendo, a pesar de saber que era una función de esta unión Cindy Macabro, yo decía, ¿para dónde va, no? Porque es muy romántico toda esta idea, incluso me recordó un poco a Annie Hall, este inicio, y dije, ¿qué quiere contar? Entonces, ¿de dónde viene esa inspiración, Pablo? La primera y más obvia de las inspiraciones es personal. Yo sufrí un secuestro express en los 90, entonces me hizo emigrar del país. Yo me fui 13 años a estudiar y a vivir a España. Era muy violento en Ciudad de México en finales de los 90. Entonces siempre he sentido ese fantasma detrás de inseguridad porque lo sufrí. Y a nivel personal consumo mucho cine, como decía hace rato, ¿no? Como más clasicón, más 30, 40, y me gusta mucho Hitchcock. Y me sentía, y me siento todavía, como dice, saturado de lo que se está haciendo a nivel comercial en México. A nivel personal me encuentro como en estos dos mundos. No me identificaba demasiado como realizador en el cine más autoral que se ha estado enfocando más en el mundo rural. Yo obviamente no he vivido ese lado y tampoco vivo pues ni en la Roma ni en Polanco, ¿no? En este cine más comercial de comedia romántica que parece que quieren mostrar como si viviéramos, yo qué sé, en Nueva York o en España. Y por eso fue que quería rodar en Coyoacán. Es un barrio que visito muy a menudo, pero aparte pues ahí vivió Lidio Fernández, ¿no? En La Conchita hay una escena de ensayo de un crimen de Buñuel, Dolores del Río también está por ahí, que es de mis divas favoritas. Entonces, hace mucho que no lo veía en pantalla, quería rodarlo ahí. Y hacer un thriller que fuera entretenido, que sí tuviera estas capas de que la gente dijera, hoy pues sí es insegura la Ciudad de México, pero no como un drama que lo sintiera súper feo y qué horrible es México. Esto podía pasar en cualquier lado. Y de hecho en Francia nos dijeron, era como, esto también puede pasar aquí. O sea, la gente se identifica por eso, ¿sabes? Que en la actualidad, en una cita que hayas hecho por internet, en cualquier parte, sea primer mundo, de país en desarrollo, donde el que quieras, te puede pasar esto. Entonces hacía que se volviera muy universal. Y entonces la primera influencia o inspiración fue la personal, y ya la segunda a nivel técnico, estructuras y tipo de cine, pues la más grande es Hitchcock, ¿no? Es una sombra que nadie se puede sacudir. En el caso tuyo, Antonio, ya un poco contaste previamente cómo fue el unirte a este proyecto, el que te dijeron era un cortometraje y que viene siendo un largo y esta parte de que era un plano secuencia. Yo lo vi y veía tu trabajo y decía, pues sí, esta parte teatral de que no para tu personaje, pero ¿cómo fue tu proceso para encontrar desde que empieza este chico siendo bueno y transformándose, ¿cómo llevas tú como actor este cambio? Pues para mí lo complejo tenía que ver con lo que los personajes esconden, porque yo no me veía empezando como soy el chico bueno, sino yo ya es alguien que tomó una decisión y que esa decisión va a traer unas consecuencias que ni siquiera él sabe hasta dónde van a ir, pero que tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Y para llegar a esas últimas consecuencias, incluso implica lo que parece esta cita romántica, ¿no? Creo que para mí esa primera parte tenía que ver con entre esconder ciertas cosas, pero a la vez esconderlas con la verdad. Creo que eso es como... lo que pasa es que mi personaje, el problema, es que tiene cierta torpeza.
y lo vemos en algunas acciones que al principio no parece que llegue tarde a la cita o que haga ciertas cosas, pues no parecen que tener una gran repercusión, pero son como una especie de autosabotaje que le pasan. Es como un debate entre querer hacerlo y no saber si puede hacerlo, no saber si puede llegar a esas últimas consecuencias. Creo que eso fue lo que más me llamó de este personaje, porque no era nada más, a diferencia del de Elena, por ejemplo, no es alguien que lo mueve la otra persona porque busca eso romántico. A lo mejor eso se puede meter en el camino, pero el amor está colocado en otro lado. Al principio no lo sabemos, y parece, esta historia de amor parece que está construida desde el enganche de los personajes. Pues sí, parece nada más como se lee a lo mejor mi personaje como alguien tímido, alguien que quiere estar ahí, pero su propia humanidad o sus propios nervios por la naturaleza de la cita le cuesta, ¿no? Y creo que es interesante ver que eso es la punta del iceberg y ver todo lo demás que hay. Pero para mí implicó construir desde antes para poder llegar ahí. Justamente muchos directores de cine siempre hablan de que realmente una película no termina, sino que la abandonan cuando ya quedó como el corte final, porque es imposible estar cambiando y cambiando. En tu caso, que fue un plano secuencia que sabemos que en cuanto terminaba, tenía que terminar ahí. Antes de eso, ¿qué tanto cambiaste de tu idea inicial a la parte de los ensayos? O sea, ¿hubo cosas que dijiste, esto no me gusta? E incluso después de que terminó, ya pasando los años, incluso ahorita que ya son 3, dices, ¿hubiera cambiado esto o hubiera hecho esto algo? Sí, los cambios fueron mínimos, la verdad. Por los tiempos que teníamos, yo sabía que tenía que llegar muy cerrado con todo. Y es una peli, lo repito, como muy técnica. Lo que hice fue aumentar. Lo que no teníamos era, en un principio el guión sucedía en Cineteca y de la Cineteca se iban caminando a alguna casa cerca. Y cuando fuimos a localizar vimos que era inviable, había que cruzar Churubusco, no había ninguna casa cerca, entonces nos fuimos al museo y del museo buscamos casas que dentro de nuestro presupuesto nos las pudieran alquilar, y eso hizo la distancia del primer acto un poco más larga de lo normal, que es del museo a cuando entran a la casa. Entonces ahí tuve que aumentar diálogos. En nuestros ensayos íbamos a una cierta velocidad porque yo iba con el teléfono, pero ya cuando llegaba el director de foto era como no, pero ya cuando yo vaya con el Easy Rec y la cámara tienen que ir mucho más despacio, entonces también generaba, había que escribir más diálogos. Y no, prácticamente es lo que está en papel. Había muy pocas cosas. Y durante la película yo todo el tiempo traigo un micrófono hablando con el director de foto. Entonces todo el tiempo le estoy diciendo a la película, aquí tienes que hacer un push-in, aquí van así tal frase, tiras para atrás. Y ahí sí que hubo como 2 o 3 planos que no teníamos en los ensayos, pero que los vi justo ahí. Era como, no, baja la cámara un poco y ahí quédate. Ese cuadro está bien. Y ya regresamos a lo que teníamos. No, aquí ya no tires para atrás, me está gustando lo que están haciendo. Eso era como un poco televisión en vivo, pero en este caso cine en vivo. Entonces sí es prácticamente lo que está en el papel. Fui muy riguroso, pero por la propia técnica de la película. ¿Y qué cambiaría? Pero te la contesto rápido. Lo único fue, sí me hubiera gustado tener 1 o 2 días más donde la pudiéramos haber vuelto a rodar y quizá que todos dijéramos, vamos a corregir. Pero estaba muy consciente y muy abierto a que lo que fuera a suceder ese día, esa era la película. O sea, nadie vio nuestros ensayos y nadie leyó el guión. Con lo cual, si cambiábamos algo, sucedía algo, no estaba mal, ¿no? Era una oportunidad tendría que estar en la película. Si algo sucede es porque la película lo está pidiendo. Entonces estaba muy abierto a eso. Entonces, yo estoy muy contento con el resultado, pero quizá hubiera pedido eso, un par de días más. Y más tiempo de ensayo, como dice Antonio. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo y felicidades por su trabajo y gracias a todos. Muchas gracias, mucho gusto.